Buenas tardes a todos los amigos de la Sociedad Bolivariana y a todos los interesados por la historia alrededor de las glorias de nuestro libertador. Hoy vamos a retornar a un punto muy importante de la historia y que ha sido un poquito desconocido y sobre todo medio abandonado, porque nos hemos concentrado en la batalla de Boyacá. Pero en los días del mes de julio del año pasado hicimos un recuento de la acción de Gámeza y Topaga, especialmente con el general Roberto Ibáñez Sánchez, que además de un excelente historiador, es un patriota espectacular y un conocedor como muy pocos de todo lo que sucedió en Boyacá. De manera que voy a tener que tomar algunos apartes del discurso de él, que son muy ilustrativos, dentro de la exposición cortísima que voy a hacer sobre lo que fue la remembranza de la batalla de Gámeza. Esta es la conferencia 79ª de nuestros encuentros virtuales. Es decir, son 109 oportunidades que hemos tenido de comunicarnos con todos y esperamos que haya servido para algo la información que les hemos brindado desde la Bolivariana a través de los más ilustres historiadores y patriotas que son los que nos rodean en la sociedad bolivariana y tienen capacidades extraordinarias para poder revivir la historia en todos sus detalles, porque en realidad lo que hemos traído son hechos sumamente interesantes alrededor de lo que fue toda la obra gigantesca del Libertador. Entonces, en esa oportunidad, fuimos de la Sociedad Bolivariana un grupo sumamente importante de directivos a la ciudad de Gámeza para rememorar y conmemorar actos heroicos de sus habitantes y para enaltecer especialmente a los mártires de la Ramada y del heroico coronel Antonio Arredondo, quien murió en la batalla de Gámeza. Lo mismo para revivir la historia del heroico general Juan José Reyes Patria, que con su acción victoriosa y heroica abrió el camino de la libertad desde Boyacá. Tierra especialísima, donde Bolívar libró una de las batallas más importantes de la historia de América, porque fue la promoción y la antesala del combate de Pichincha, del pantano de Vargas y del puente de Boyacá, que consolidó la independencia para siempre de Colombia. Bolívar entró a la guerra con unos pocos centenares y hasta entonces inofensivos labriegos, que no conocían más hierro que el de los instrumentos de labranza, ni habían aspirado el humo de la pólvora, sino en las fiestas campesinas y en las celebraciones de Navidad. Llevaba por tenientes un grupo de muchachos escapados de las aulas escolares, populares de Santa Fe y Caracas, y no contaban con más armas que las que fueran arrebatando a los españoles con las puntas de las lanzas de los llaneros, e iban con su entusiasmo a quebrantar el yugo que pesaba sobre un continente y hacer trizas del lado del océano la diadema de los príncipes y reyes españoles.
El genio, cuando comienza a relucir y despierta entusiasmo rayano en la idolatría. Más tarde, amargas envidias y odio satánico van a amargarle la vida. Por la mañana se reviste de la túnica de la fuerza, al mediodía se asfixia por el peso de los laureles y a la tarde se le corona de espinas. Así pues, Bolívar, con su vida, se consagra como el más notorio y mejor genio de América. Su vida es una serie alternada de triunfos y reveses, y aparece siempre más grande, más terrible para sus enemigos y en adversa a la próspera fortuna. Su fe nunca desmaya, y la palabra triunfar, pronunciada en Pativilca, es una de las más sublimes que haya oído jamás el género humano. Voy a recurrir a la ayuda de mi general Roberto Ibáñez Sánchez, quien allá precisamente en Gámeza hizo un discurso extraordinario del cual voy a reproducir algunos pedazos sumamente interesantes, porque él conoce la historia en forma absolutamente poderosa y firme. Él nos acompañó en esa oportunidad y naturalmente su presentación fue aclamada con gran entusiasmo, no solamente por los asistentes en ese momento, sino también para los que tenían conocimientos de lo que había pasado en esa zona del país. De tal forma que el 7 de julio, para cumplir los 200 años, el Ejército Patriota inició operaciones militares de inteligencia y exploración con 40 jinetes de guías de Casanare al mando de los capitanes Durán y Reyes Patria, quienes sorprendieron un destacamento realista en el sitio de la Chivatera, cerca de Corrales, lugar natal del segundo oficial, tomando varios prisioneros y obligando al jefe militar de Sogamoso a evacuar la plaza. Así, en las horas de la noche del 8 de julio, Barreiro pudo enterarse de la presencia del Ejército Libertador y en la mañana siguiente emprender la marcha a Sogamoso con los batallones segundo de Numancia y primero del Rey y el fuerte escuadrón de dragones de medio millar de jinetes. Aquella noche pernoctó en los molinos de Tópaga, en tanto que Bolívar ordenaba la destrucción de las guarniciones militares españolas abandonadas por sus autoridades de su retaguardia, disponiendo así los relevos del caso y ordenando las actividades de exploración y reconocimiento sobre los enemigos con voluntarios de la región. Las hostilidades que se presentaron el 10 de julio llevaron a Barreiro a tomar posición sobre la peña de Tópaga, en la ribera del río Gámeza, donde organizó un dispositivo y al día siguiente las dos fuerzas se aproximaron al campo de batalla, la realista hacia esta población de Gámeza y la patriota sobre el Tasco en busca de patriotas. El escenario geográfico de este conflicto
está formado por las estribaciones de la cordillera oriental que descansan sobre los fértiles valles de Sogamoso, Duitama y Ceriza. Los caminos de entorno eran sinuosos, oscilantes y por la altura hondonadas que toman las encilladuras de las montañas. El que baja de Tasco a Gámeza se bifurca cerca del río Chivatera y hacia Tópaga y Corrales. Era pedregoso, con un puente angosto sobre el río que en épocas de lluvias forma caudal. Por el río Gámeza se abre un pequeño valle que termina al occidente en forma abrupta, contra escarpados riscos, antes de verter sus aguas al río Chicamocha. Cuando llegó Bolívar, poco después del contacto que comenzó en las afueras de esa población de Gámeza, por parte del teniente Ascario, que comandaba un pelotón de exploración del batallón Cazadores, que al encontrarse con la frente vanguardia realista del batallón segundo de Numancia, fue dispersado por el batallón de la vanguardia patriota. De inmediato avanzó y, aprovechando el terreno favorable, intentó flanquear al batallón Numancia. Sin lograrlo, pero lo hizo replegar sobre la ribera del río Gámeza, donde, reforzado por el batallón primero del Rey y los escuadrones de dragones de Granada, se hizo fuerte, quedando las dos fuerzas al lado y lado del río sobre el estrecho valle. La tradición cuenta que en el angosto puente del río Gámeza, previa a la acción, se trabó un combate singular entre dos capitanes, el patriota Juan José Reyes y otro español, que culminó con la cabeza del realista en el río. También se presentaron otras demostraciones de valor, en las cuales cayó mortalmente herido el abanderado del batallón Cazadores, Eusebio Carvalho. En cambio, el nombre del capitán Reyes, por el de Patria, es decir, Reyes Patria, que narran algunos, dicen que no es totalmente exacto, por cuanto este ya se lo había cambiado tiempo atrás, como aparece registrado en el diario de la campaña de la división de vanguardia. Cuando llegó Bolívar al combate, Santander dispuso el ataque en columna con el batallón Cazadores a la cabeza, seguido por las compañías disponibles de los batallones de retaguardia, el primero de línea, pues el terreno impedía extender el frente que favorecía en todo a los realistas. Tan atrevido ataque empezó en el cruce del río, barriendo a los tiradores enemigos y logrando escalar posiciones hasta el Boquerón, sometido a fuego certero y mortífero. Por esta condición, el avanzar por terreno empinado y la escasez de municiones detuvieron infortunadamente el avance y el patriota. Juzgando a posteriori, dice mi general Ibáñez, podemos pensar en la temeridad de este ataque, pero si desentrañamos la personalidad militar del Libertador, fácilmente podemos observar
que pocas veces luchó en esta forma, tal vez porque el ser un político genial, dominaba las vastas dimensiones de la estrategia, pero al descender al escenario táctico, embestía al enemigo sin más consideraciones que su decisión y el valor de sus hombres. Acciones que le ocasionaron derrotas de las que terminó salvándose por el heroísmo del patriota o por su intuición genial. Y en esta ocasión, por la hazaña del batallón Cazadores, con su jefe a la cabeza, que cuando Barreiro lanzó el contraataque y obligó el repliegue patriota a bayoneta, y con bizarría admirable soportó esta arremetida y permitió que los otros cuerpos patriotas pudieran replegarse su posición inicial de batalla para evitar su envolvimiento. A costa de numerosas bajas de sus oficiales y tropas, entre ellos, cuando cayó con varios de sus capitanes y oficiales, peleando sin descanso, codo a codo y espada en mano, el propio general Santander sufrió una contusión. La acción concluyó con la dispersión del grupo de jinetes realistas que se atrevió a sobrepasar el río y la llegada de la noche. Al día siguiente, después de recoger los muertos y heridos, las dos fuerzas replegaron hacia Gámeza, la patriota, y a Tópaga, la realista. Dada la duración del combate y lo accidentado del terreno, cada ejército debió tener numerosas bajas, 12 muertos y 76 heridos, según la parte de batalla patriota, y 18 muertos y 57 heridos por parte de la realista. Partes en los que solían disminuirse las bajas para mantener la moral de los ejércitos. Tal fue el combate de las peñas de Gámeza y Tópaga, intenso e indecible, pero con repercusiones favorables a las fuerzas patriotas. Para adquirir Bolívar la libertad de acción y la iniciativa táctica demostrados en una maniobra técnico-estratégica admirable, que ocurrió el 15 de julio, con hábil movimiento frente a Barreiro, para hacerle creer que su ejército regresaría a los llanos por la misma ruta en que se habían aproximado, para lo cual retrocedió a Tasco y luego desvió por el camino de iba a Belén de Cerinza para ocupar los fértiles valles de Vitama, sin asumir la ofensiva, a la espera de la región británica y de otras tropas que aún permanecían en el páramo, pero corto a su adversario. Las comunicaciones con Santa Fe y contacto, los núcleos guerrilleros que operaban en la región andina, especialmente en las provincias del Socorro, Pamplona y Tuna. En cambio, Barreiro asumió en adelante una actitud pasiva y de expectativa frente al Ejército Libertador. La victoria de las batallas del Páramo de Vargas y del Puente de Boyacá guardan una profunda relación de causalidad social, económica, política y militar con las acciones realizadas en esta tierra con devoción patriótica
y culto a la libertad. Hasta aquí, el general Ibáñez. Hoy acá, no fue la última, pero sí la primera decisiva para la independencia. Por eso, cualquier general hábil y valeroso es capaz de ganar una batalla, y solo los grandes capitanes perciben inmediatamente la magnitud de su triunfo y saben aprovecharlo por completo. Las batallas de la libertad fueron gloria de América, y otro bando pertenecía casi a la misma raza, profesaban la misma religión y hablaban el mismo idioma. Pero los nativos, los americanos, con el heroísmo y el amor a la independencia de la patria, fueron suficientes para lograr esa gran victoria. Ya sabéis, la educación esmerada que recibió Bolívar, y añadida ahora, que siguió perfeccionando durante todos los días de su existencia, asombra en medio de las marchas. Las largas, las fatigas y los combates inimaginables. No olvidarse de los clásicos con los cuales se había formado. La misma elocuencia le hierven las proclamas y discursos, y aún se adivina la inmensa y correspondencia epistolar, en la cual cada palabra es una idea, cada frase es una sentencia. Bien se ha dicho que Bolívar hizo la independencia más con la palabra que con la espada. Ahora, y aún, hay quienes lo aborrecen y detestan. Emancipar pueblos de extranjera coyunda es proeza de titanes, pero no de las mayores acciones de Bolívar. Vale más convertir las colonias en naciones soberanas, los siervos en ciudadanos, los modestos empleados en subalternos de constituyentes y legisladores, y en ministros de Estado, embajadores ante las Cortes Europeas, y hacer que todas ellas reconocieran a Colombia y colmaran de consideración y respeto, y obtener de la aristocracia inglesa heroicos batallones de soldados y sumas ingentes para organizar la República. Por tales razones, llamamos a Bolívar no solamente el libertador, que es renombre de grandeza y de gloria, sino también con el dulce título de padre de hermanos. ¿Cuál fue el pensamiento de Bolívar? ¿Cuál era la meta a la que dirigió su fecunda actividad? Riquezas, pero él, como todo hombre superior, despreciaba el dinero. Derrochó los caudales que le dieron las naciones por él fundadas y los millones heredados de sus mayores en sostener la guerra y en recompensar a los servidores de la causa. No quiso el cetro ni la corona de monarca, prefiriendo el título de libertador, las series sin precedentes en la historia de sus campañas y de sus triunfos. El anhelo supremo de Bolívar fue la libertad. Su vida, como antes he dicho, es un rosario. Descalabra a los realistas en la campaña y con la rapidez de la marcha, que es uno de los caracteres de su táctica y uno de los secretos de sus triunfos, vuela a cerrarle al enemigo el paso a la capital del virreinato, comenzando por Gámeza, donde se libró una batalla definitiva y singular
que fue la que significa como una premonición a las batallas importantísimas del Pantano de Vargas y sobre todo a la derrota definitiva de las tropas españolas en el puente de Boyacá. Las batallas eran largas y otras cortas, y cuando terminó el ejército realista, empezando por su comandante general, que se hallaba prisionero en un pueblo republicano, a las 2 de la tarde nuestra patria era tierra española, y a las 5 era nación independiente y soberana. Boyacá no fue la última, pero sí la batalla decisiva para la independencia de Colombia. Boyacá, pues, es el pedestal de Ayacucho. Los sueños suelen ser la exageración de sus cualidades, que los apartan del justo medio, que los considera radicalmente héroes. Fue maldecido, pero hizo mofa de la ignominia, y de todos esto salió la elocuencia maravillosa que hierve en las proclamas y en sus discursos. Aún se adivina la inmensa correspondencia epistolar en donde cada palabra es una idea y cada frase una sentencia. Bien se ha dicho que Bolívar hizo la independencia más con la palabra que con la espada. En el tránsito de su declinar en Santa Marta, no hubo más arcos de triunfo que las ramas entretejidas sobre el sendero, ni más flores que las desprendidas de los árboles al soplo de la brisa del mar. Y otras luces, como los menguados cirios, a través de los opacos faroles de la iglesia, sin otra música que la de las hojas al ser movidas por la brisa. Ha cumplido el héroe más grande de América, y es deber de los hijos imitar las experiencias de sus padres. A Bolívar no podemos emularlo. Preparémonos, pues, para servirlo en la gloriosa humildad de su cristiana muerte. Muchas gracias. Si quieren hacer algún comentario, con mucho gusto. O una crítica también. A ver, Miguel, no. Bueno, primero que todo, felicitaciones por haber pronunciado esta conferencia, que yo creo que es muy necesaria, ¿no? Es indispensable estarla recordando. A mí me parece que la forma como la has descrito y luego el remate, pues, con toda la significación de lo que ha sido no solamente la acción táctica y bélica de Bolívar, sino también su palabra y su pensamiento, pues nos, nos enaltece y nos emociona, pues, a todos los que le rendimos tributo al Libertador. A pesar de que hay, ¿no?, algunas tendencias encaminadas, pues, a disminuirle disminuirle a Bolívar, pues, su grandeza y trascendencia, pero son realmente ladridos inútiles de perros a la luna. Nadie puede quitarle, pues, esa significación. Creo que es importante esta batalla de Gámeza, como fue también el combate que se libró a orillas del río Pienta. Yo pronuncié una conferencia en la Academia Colombiana de Historia el día en que se posesionaba el nuevo presidente. El anterior presidente, el doctor Segovia, me encomendó que pronunciara la conferencia que se acostumbra siempre como una disertación de fondo. Lastimosamente, pues hubo muchas intervenciones anteriores a la de fondo y yo creo que el auditorio estaba un poco cansado, pero
De todas maneras, el tema de la conferencia, pues, tiene mucho que ver con lo que nuestro presidente ha expuesto en el día de hoy. La conferencia se tituló Lo que no fue Boyacá. El argumento fundamental era decir realmente o explicar que Boyacá, que fue una batalla muy significativa en el proceso independentista, opacó algunos combates o batallas que la antecedieron y también opacó y casi silenció a otras batallas que la sucedieron. Yo utilicé como ejemplo de dos batallas importantes que han sido opacadas por la batalla de Boyacá. Primero, el combate sobre el río Pi, en el que un grupo realmente de provincianos del oriente santanderiano lograron bloquear que el coronel Lucas González pudiera traer unos 800 realistas, ¿no? Para que apoyaran a Barreiro acá en la provincia boyacense. Y cito al coronel Gentil Almario, que precisamente pues muestra cuál fue el significado desde un punto de vista pues táctico. Y luego también cité el combate de Gámeza. Y también, como lo hizo nuestro presidente hoy, me apoyé y basé el núcleo pues, de mi argumentación en lo que ha hecho, pues, sí, lo que ha escrito, digamos, el general Roberto Ibáñez, que como lo dijo Miguel, pues realmente ha sido prácticamente una de las pocas personas que ha estudiado a profundidad, no solamente pues desde el punto de vista de la historia, sino sobre todo de la descripción de las batallas, ¿no? Hay que decir, de las acciones de Gámeza y Tópaga, y sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia y sobre todo de la táctica militar, que lógicamente pues mm, el general Roberto Ibáñez conoce mucho, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención esa parte donde él dice pues que esa batalla tuvo un efecto que muy pocas personas ven, solo un general como él puede ver ese efecto, que fue la libertad que le dio, ¿no? De acción táctica al libertador y que la muestra o la demuestra el 15 de julio cuando él le hace creer pues al general Barreiro que él iba a regresarse por el camino por donde había llegado, ¿no? Eso pues hizo que Barreiro se despreocupara un poco y permitió, como dice el general Roberto Ibáñez, no solo que llegaran algunas tropas que estaban en el páramo, sino que también, ¿no? Le permitió a Bolívar, ¿no? Recuperar incluso a sus tropas que habían quedado maltratadas, que habían quedado heridos, de manera que hubo tiempo de curarlos. El mismo general Santander, como él lo anota, pues recibió contusiones, ¿no? Y hasta de pronto algunas pequeñas heridas, de tal manera que se necesitaba un aire, un reposo. Y ese reposo se pudo lograr porque Bolívar engaña, ¿no? Engaña tácticamente a Barreiro, haciéndole creer que se iba a regresar por el camino por el que había llegado pues a los valles pues, de Duitama y de Sogamoso. Y eso fue importante para el resultado de la batalla de Boyacá. Es decir, esa parte es fundamental. De manera que me parece que una conferencia como esta es significativa para que se vea que no solamente son las batallas que nos enseñaron desde la escuela elemental, ¿no? Como la batalla de Boyacá, ¿no? Sino que otras batallas que antecedieron a las llamadas significativas fueron tan importantes y tan esenciales como aquellas en las que se definió finalmente, ¿no? Un triunfo patriota. De manera que, ¿no? Felicitaciones, pues, doctor Miguel,
darnos esta oportunidad, pues, de estar refrescando estos hechos que son verdaderamente significativos, ¿no? Porque no nos podemos limitar a unas solas batallas, sino que hay otras que tuvieron una significación, pero que han sido silenciadas, ¿no? Y yo creo que de repente el silencio obedece más a la falta de conocimiento sobre esos combates o batallas que a algún propósito deliberado, pues, de silenciarlas. Pero en este caso, cuando se cuenta con historiadores con conocimiento de la táctica militar, como la tiene el coronel Almario, ¿no? que le he leído, pues, todo lo que ha escrito sobre el combate de Pienta, o el general Roberto Ibáñez en el caso de, ¿no?, las acciones de Gámeza y Tópaga, pues esos hechos no quedan en el silencio, no quedan, ¿no?, opacados. De manera que, ¿no?, felicitaciones nuevamente, y por supuesto también al coronel y al general, que han hecho aportes valiosos en ese contexto. Muchas gracias. A ver, mi general Ibáñez. Doctor Miguel, como siempre, pues lo felicito por esa magnífica evocación que ha hecho usted de este episodio bélico de prácticamente toda la campaña libertadora concretada en la batalla o el combate de Gámeza y Tópaga. Realmente le agradezco también al doctor Rodado Noriega la significación que le da a mis escritos. Realmente nadie no, o los que han tratado el tema lo han tratado muy superficialmente, pero las condiciones psicológicas de la guerra son las que determinan las victorias. En este caso, la batalla de Gámeza y Tópaga es un eslabón grande, definitivo de la campaña libertadora, como lo son realmente 4 hechos bélicos. El primero, la sorpresa que da Bolívar antes de pasar la cordillera en Paya, donde Barreiro es desinformado por el subalterno Figueroa y Ladrón, que era el que custodiaba el puente de Paya, y esa desinformación que le da Figueroa y Ladrón a Barreiro, Figueroa y Ladrón es el defensor de Paya, y Barreiro está en Tuna. Le da primero una desinformación trasnochada y completamente desinformada. Y eso le permite a Bolívar caer sorpresivamente sobre Gámeza y Tópaga en condiciones muy favorables. Ustedes pueden imaginarse qué hubiera sucedido si Barreiro acude 8 días antes con una buena información al páramo de Pisma. Seguramente el ejército libertador no había podido pasar. Por eso es un eslabón. El otro eslabón es Gámeza y Tópaga, porque en Gámeza y Tópaga Barreiro tenía un concepto completamente errado de lo que era el ejército libertador. Cuando él dispone o autoriza que uno de sus subalternos fusile más de 40 prisioneros allá en Corrales, tenía un concepto completamente errado del ejército libertador, tanto que le escribió el día de la anterior de la batalla, le escribió a Barreiro diciendo: estos son unos descamisados infelices, que eso mañana se los entrego, si no presos, muertos. Así le dice más o menos a Sámano. Y Sámano sigue tranquilo en Bogotá. Pero después, en la noche del 11 de julio, que fue el día de la batalla de Gámeza y Tópaga, mire, le rectifica Barreiro a Sámano diciéndole: este no es un ejército de descamisados, estas son tropas bien entrenadas y comandadas que combaten
como las mejores tropas del rey. Eso es una condición psicológica que coloca a Barreiro en condiciones psíquicas bastante desventajosas con relación al ejército libertador. La otra es la del Pantano de Vargas, que sobra hacer comentarios porque ustedes la conocen muy bien, una batalla en donde Bolívar tenía perdido todo y la carga de Rondón lo salva en ese momento y convierte una derrota inminente en una victoria decisiva, que es más de tipo moral, porque en Pantano de Vargas hubo más muertos, quizá hubo más muertos patriotas que realistas, fueron 500 bajas más o menos, pero le da a entender a Barreiro que este ejército, ni siquiera derrotándolo como lo tuvo, puede ser derrotado definitivamente. Y esa es una condición psicológica que en un comandante trasciende profundamente, porque se da cuenta que no puede ganar, y por eso la actitud de Barreiro después de tensiones de Barreiro, que eran el general Calzada, reforzado con las tropas de Calzada en condiciones más ventajosas. Y se viene y Barreiro no sabe que va a encontrarse con Bolívar. No, el ejército realista está completamente desinformado sobre las intenciones del ejército libertador, porque Bolívar le ha hecho creer que él va a permanecer en Túnez esperando la caballería del coronel Juan Nepomuceno Moreno, pero de pronto se le aparece en el camino del puente Boyacá y es completamente sorpresiva. Esta batalla es ganada de antemano por medio de la sorpresa, porque fue una batalla, y la batalla de Boyacá, a mi juicio, no pudo durar más de una hora. Una batalla, pues, ¿cómo se explica uno que las 2/3 partes del ejército realista en las manos y se entreguen prácticamente? El combate no pudo durar más de una hora, y por eso se da el triunfo definitivo, porque lo que yo digo, no son las dimensiones de las batallas ni las condiciones militares las que determinan la victoria, sino que son las condiciones psicológicas las que determinan, sobre todo cuando influyen en un comandante, que sabe que no puede ganar. Gracias por la mención que hacen de mis escritos, y nuevamente felicito al doctor Santamaría por esa magnífica evocación de la batalla, de la campaña y de las acciones militares del Libertador. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Usted hizo un trabajo sensacional, que es el que está iluminando en estos momentos sobre ese momento tan trascendental de nuestra historia. Adelante, ¿quién más quiere decir? Sí, doctor Miguel. Pues muy interesante, y mis felicitaciones muy sinceras por esa conferencia que nos ha dado hoy. Las participaciones han sido verdaderamente valiosas también, muy significativas, porque la guerra y las batallas tienen un significado que está por fuera del alcance de mucho bandido que hoy en día cree que conoce y que sabe inclusive manejar los pueblos. Y no digamos nada de las acciones militares. Lo dicho por el doctor Rodado y el señor general Ibáñez son cosas significativas, son de personas que entienden qué son las acciones militares, cómo se desarrollan, su valor intrínseco y su valor en general dentro de una guerra, dentro de una campaña. La guerra es algo complejo, supremamente complejo, que se escapa a muchas mentes, pero quien la entiende, quien entiende la guerra, quien entiende las acciones militares, tiene en la mente y en sus manos cómo interpretar
cómo entender el desarrollo de las acciones que nos han dado libertad. De manera que la conferencia de hoy ha servido para muchas cosas. Primero, para recordar un hecho significativo dentro de la campaña libertadora. Y segundo, un entender, recordar también y saber que las campañas y las acciones militares tienen un sentido mental más que material. Eso es significativo, importante, y bienvenidos a la historia y a los comentarios quienes las entienden y quienes saben qué es la guerra y qué es la vida militar. Gracias, doctor. Muchísimo gusto. Presidente. A ver, tercero. Gracias, señor presidente. Estimados amigos, créanme que para quien les habla fue una oportunidad única y feliz. Yo estuve mucho tiempo de subteniente por allá en Boyacá. Y entonces estábamos encerrados en una serie de actividades. Allá estaba precisamente el señor Coronel Almario, con quien compartimos la dicha de estar en ese taller de la libertad. Entonces, después me tocó en el Batallón Bolívar, precisamente, y allá pude apreciar por qué hoy se ensalza, como lo han hecho, la calidad de historiador del señor general Roberto Ibáñez. Era subteniente también. Y ya pues caminaba sobre la historia de su tierra, porque es que él es nacido allá en esas cumbres borrascosas en donde se generó la campaña libertadora. De manera que ir allá a Tópaga y a Gámeza con el señor presidente y con un distinguido grupo de amigos y amigas que fuimos hasta allá, ver dónde se libraron ese famoso puente allá, donde se libraron combates espectaculares, donde sale un comandante realista a retar a un comandante patriota y salimos victoriosos en eso. Entonces mostró una calidad individual, pero cuando las tropas patriotas empiezan a ascender y hay que ver dónde era el ascenso y hacia dónde, por Dios, es un terreno tremendamente difícil cuando una unidad muy pequeña puede diezmar a una unidad muy grande que está encaramándose por esas rocas difíciles, pero tremendamente difíciles. De manera que la geografía donde se libró esa batalla realza más la moral y el orgullo de las tropas que días después o semanas después consiguen la independencia nuestra. Resaltar también que desde que empezó, inclusive antes de terminar el ascenso hacia el páramo de Pisba, las tropas colombianas dieron muestra de una fuerza extraordinaria que le hicieron ver al jefe realista Barreiro que lo que estaba enfrentando no era un ejército de pordioseros, porque es que a él lo enfrentan gentes con vestidos de mujer, con harapientos, no tenían nada. Los llaneros eran muy pobres, la ropa que llevaban, coronan, y después ya en el primer pueblo boyacense el padre se encarga, o el párroco se encarga de quitarles la mayor cantidad de ropa posible para vestir a esa gente que venía semidesnuda. De manera que cuando con esas muestras de la alta calidad de combatientes empieza a horadar en la calidad de los comandantes españoles, porque eran los comandantes los españoles, pero las tropas que tenían eran tropas nuestras, eran indígenas nuestros incorporados a la brava, traídos de diferentes partes del país. Entonces,
hay una acumulación de poder moral en las tropas nuestras que corona finalmente en el puente de Boyacá. Y el heroicismo allá en Pientá, y antes los charareños se distinguen precisamente por haber conseguido bloquear al coronel que, viniéndose del Socorro, después de fusilar o causar el martirologio de Antonia Santos, se va con un ejército poderoso que hubiera desnivelado realmente las fuerzas en el puente de Boyacá. De manera que esa acumulación de poder moral y esa acumulación de patriotismo, es que hay que ver allá en Gámeza a los viejos bailando sus bailes naturales, pero personas de más de 50 o 60 años, y ver los niños imitándolos con vestidos tradicionales de la época, simulando a las tropas patriotas. El fervor de esa gente sigue vivo. Es un orgullo realmente. Y entonces, por eso las palabras del señor general Ibáñez allá en su discurso conmovieron a la comunidad de Gámeza. Fue extraordinario, y para quienes no habíamos tenido la oportunidad de mirar ese escenario, pues asombroso comprobar que no importa el terreno cuando hay un valor y un patriotismo y unos deseos de buscar la independencia. De manera que, señor presidente y amigos que fuimos a esa fecha memorable, créanme que quedamos todos impresionados. Una distinguida dama, la esposa de uno de los compañeros, falleció posteriormente, y entonces, pero ella vivió esos momentos gloriosos que nosotros vivimos, de presenciar el heroísmo de la gente de Gámeza. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ti. Muy interesante. A ver quién más quiere decir algo. Doctor Miguel. Sí. Oscar Monroy. Hola, por fin, hombre. Adelante. Muchas gracias, doctor. Felicitarlo por esta remembranza supremamente patriótica hoy. Son capítulos de la historia en que solamente pensamos en que el ejército patriota de esa época hacía sus acciones muy simplemente. No, eso está con la conferencia de hoy. He aprendido táctica, estrategia, psicología de combate y un recordatorio de esas acciones previas a la gran batalla de Boyacá. Recordé a Charalá con una mujer, una heroína, Antonia Santos. Ella patrocinaba 9 milicias junto con su hermano, y esa batalla de Charalá fue definitiva, como decía el general Roberto. Detuvieron a más de 700, 800 españoles que venían, que si se hubieran sumado a Barreiro, otro sería el cantar hoy en nuestra patria. Y esa batalla de Charalá fue tan definitiva que el coronel español la apresó en su hacienda, y en 3 días un juicio sumario y la fusiló. Pero la batalla de Gámeza y Tópega son de las acciones grandes, desconocidas, poco comentadas. Afortunadamente, 203 años de ese suceso ha sido pues rememorado en el día de hoy. Y esas acciones de esto, se decía que era un ejército de harapientos,
Y no sé, no han mencionado una de las cosas que el cura de Monguí le pidió a las mujeres ropa y vistió al ejército que venía del llano, calentanos, como decimos, gente que venía sin abrigo. Los caballos les daba una enfermedad tremenda que se llamaba vejigazo. Los animalitos fallecían en ese páramo de Pisba. Y estas acciones históricas para nosotros ha sido siempre una de las materias y de los soportes que debemos tener para volver a impartir la educación a los niños y a los jóvenes de la historia patria, porque estamos olvidando estas acciones no solo generosas en su ambición libertaria, sino dolorosas y supremamente sacrificadas. De manera pues de que agradezco, doctor Miguel, esta conferencia de hoy y quiero anunciarle una cosa si me da la oportunidad. Ya tengo lista la conferencia de Jorge Eliezer Gaitán. Para cuando digas, la pronunciamos. Muchas gracias, doctor Miguel. Mucho gusto, mi querido Oscar. ¿Alguien más quiere decir? Sí, doctor Miguel. Yo soy Pedro Pablo Tinjacá Ruiz, estoy en Neiva, soy el presidente de la Academia Huilense de Historia. Primero, agradecer la invitación que me han hecho repetidamente y que he aceptado de participar en sus magistrales charlas. La de hoy espectacular, muchas gracias por esas remembranzas, igualmente que los demás académicos que han participado aportando a estas charlas. Contarle que en el Huila estamos impulsando también nuestras actividades. El próximo lunes tendremos sesión solemne para conmemorar a la caída de los mártires de la independencia ocurrido en Neiva en 1816. Entonces, quería agradecer, poner la Academia Huilense de Historia a las órdenes de todos, saludar a algunas personas conocidas como el doctor Olano, de la Sociedad Patriótica Antonio Nariño, capítulo que también existe aquí en el Huila, y de alegría de verlo a usted, doctor Miguel, cuando usted era gobernador. Yo fui médico rural en Útica, Cundinamarca, hace ya unos años. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Muchas gracias, me encanta que haya vuelto. Comentaba Miguel que a los conocimientos tácticos e históricos de Roberto Ibáñez y de Gentil Almario, usted ha colocado un elemento imprescindible, un lenguaje poético para describir determinadas acciones. Así que no conocía yo personalmente esa capacidad tuya en convertir acciones y palabras en un lenguaje poético. Historia más poesía hemos tenido en el día de hoy. Muchas gracias a quienes han intervenido y felicitaciones muy sinceras a usted, Miguel. Gracias. Gracias. Bueno, muy agradecido por su audiencia en el día de hoy. Hemos hecho un esfuerzo muy grande porque salió esta conferencia porque no logré conquistar a alguno de los magníficos historiadores que tenemos en la sociedad para que me cubrieran el día de hoy. No es por vanidad de ninguna clase, pero me encanta que sean los mejores historiadores colombianos los que aparezcan aquí. De manera que vamos a buscar la manera de que sigamos consiguiendo el apoyo de tanto hombre importante que ha congraciado toda su vida con la historia y sobre todo con el amor a la patria. Lo que hemos visto hoy, tan extraordinario, de los personajes allá de Gamesa y Tópaga, cómo se comportaron con el momento de la independencia. De manera que
agradeciéndoles muy sinceramente su presencia el día de hoy. Los invito para dentro de 8 días. Vamos a ver en qué contamos, pero de todas maneras, lo que sí les ruego, hasta donde sea posible, es que quien tenga algo importante que decir, algún estudio, algún trabajo, me lo digan y encantados les patrocinamos estos momentos para que divulguen sus conocimientos, que hacen mucha falta para el pueblo colombiano. Hemos tenido una audiencia verdaderamente impresionante. La cantidad de gente que nos escucha por el tweet ha sido verdaderamente maravillosa. Hay veces que tenemos 6.000 o 7.000 contactos sobre las conferencias. Han recibido un apoyo extraordinario, lo que indica que la gente tiene mucho interés en conocer la historia. Nosotros tenemos esa condición de colombianos que nos gusta lo bueno que ha pasado y cómo se ha venido formando la historia y cómo se ha venido formando el país. En los momentos de peligro como los que estamos en este momento, en que se nos puede derrumbar todo, necesitamos la presencia de los buenos para seguir adelante y sobre todo ver si logramos llegar hasta los más recónditos lugares del país, para que reconozcan cómo fue de grande nuestra historia, cómo fue de significativo el patriotismo y el deseo por buscar un mejor país para todos nosotros. Reciban un cordial abrazo.